Hola a todos, bienvenidos a este segundo video que estamos realizando en el día de hoy. En este segundo video vamos a ver los elementos del patrimonio. Nosotros sabemos que el patrimonio de un ente va a estar formado por tres elementos principalmente, ¿sí? El activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué es un activo? Un activo vendría a ser todos los bienes y derechos que tiene un ente para poder desarrollar sus actividades, ¿sí? Y poder alcanzar sus objetivos. Un ejemplo clásico de estos bienes son el dinero en efectivo, la mercadería, las instalaciones, los muebles y útiles, ¿sí? Todos aquellos bienes con los que cuente la entidad de la organización y que los pueda aplicar en diferentes actividades que lo lleven a alcanzar el objetivo que se ha propuesto dicha entidad u organización. Bien, ¿cómo puedo reconocer un activo? ¿Cómo puedo saber si por un determinado bien es un activo? Bueno, para ello, nosotros al final del video anterior vimos un poquito una mínima introducción de qué eran las normas contables. ¿Sí? Las normas contables son reglas, ¿sí?, que se deben aplicar en la preparación de la información contable, ¿sí? Aquel profesional de ciencias económicas que vaya a preparar un informe contable va a tener que aplicar esas normas, y en nuestro país, en Argentina, las conocemos como las resoluciones técnicas. La resolución técnica número 16, que se llama Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales, nos brinda una serie de definiciones, ¿sí? Entre ellas está la de activo en el punto 4.1.1. De acuerdo a esta RT, para que un determinado bien pueda ser considerado como un activo, va a tener que cumplir una serie de condiciones. La primera de ellas es que el ente tiene que tener el control de los beneficios económicos que ese bien puede generarle, y esto debe surgir de un hecho que ya haya ocurrido al momento en que nosotros estamos reconociendo ese bien como un activo. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de un auto que la entidad compra para poder repartir la mercadería que vende. ¿Cómo sé si ese auto es un activo o no? Bueno, primero que nada, habíamos dicho que el ente tiene que tener el control de los beneficios económicos, y esto debe ocurrir de un hecho que haya ocurrido con anterioridad a la fecha de su reconocimiento como activo. Bien, ese auto, como yo lo compré, ¿sí?, ya es parte de mi activo. O sea que a partir de ese momento de la adquisición de ese auto, ¿sí?, ese es el hecho que hace que yo lo pueda reconocer como un activo, ¿sí? Antes de adquirir ese auto, ese bien formaba parte del activo de otro ente, ¿sí? Realizada la adquisición, pasa a ser parte de mi activo, ¿sí? Ya ocurrió el hecho para que yo pueda reconocerlo como tal. Además de ello, también nos dice la RT que ese bien puede ser material o inmaterial, ¿sí? Y también tiene que tener valor de uso o valor de cambio. ¿Qué es valor de uso y qué es valor de cambio? Bueno, valor de uso, cuando hablamos de valor de uso decimos que el bien que estamos adquiriendo lo podemos utilizar en alguna actividad que nos genere ingresos, ¿sí? Eso es bastante claro. Y con respecto a valor de cambio, bueno, que ese bien pueda ser intercambiado, pueda ser canjeado por dinero, por otros bienes, que pueda ser utilizado para cancelar obligaciones, o que pueda ser distribuido entre los propietarios de ese ente u organización. La segunda condición es que el bien debe tener utilidad económica para el ente, ¿sí? Cuando nosotros decimos utilidad económica, nos estamos refiriendo a que ese bien pueda utilizarse, ¿sí?, y tenga la posibilidad de generar ingresos, ¿sí? Dicho coloquialmente, dinero, ¿sí? La RT dice un flujo positivo de efectivo o su equivalente. Y la tercera condición es que el bien debe poder ser medido en forma objetiva en moneda. Esto quiere decir que debo poder evaluarlo en términos monetarios. Tengo que poder darle un valor en pesos. Una pequeña aclaración que no les dice en el valor de uso, en realidad un ejemplo para que lo entiendan. Un ejemplo clásico de un bien que tiene valor de uso es el de la maquinaria, ¿sí? Es un bien que nosotros utilizamos en las actividades comunes de la empresa para poder generar ingresos, ¿sí? O para poder producir materia prima que después nos va a permitir generar ingresos.
Bien, ahora vamos a los pasivos, ¿sí? ¿Qué es un pasivo? Bueno, cuando nosotros decimos pasivo, hacemos referencia a aquellas obligaciones que va a tener el ente o la organización que cumplir frente a terceros. Puede ser una obligación de dar dinero, de entregar bienes o de prestar servicios. Ejemplos de pasivos pueden ser deudas en cuenta corriente. Hay muchas entidades que compran mercadería a un proveedor y compran a plazo. ¿Sí? Normalmente a cuenta corriente le decimos nosotros. También puede ser un anticipo de cliente. Puede ser que venga un cliente y nos dé un adelanto por una mercadería que aún no tenemos en el local y va a llegar dentro de 2 semanas, por ejemplo. Entonces, como ese cliente nos da un anticipo, ¿sí? Nos adelanta dinero, nosotros tenemos que cumplir una obligación con él, que va a ser entregarle el bien cuando ese bien llegue al local, ¿sí? Otros pasivos pueden ser alguna deuda por un préstamo bancario, por ejemplo, algún servicio a pagar, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Cómo reconocemos los pasivos? Bueno, en la misma resolución técnica número 16, en el punto 4.1.2, nos da las condiciones para reconocer un pasivo, ¿sí? Para saber cuándo un ente va a tener un pasivo. Y esta nos dice que un ente va a tener un pasivo cuando, debido a un hecho que ya ocurrió, como vimos en el activo, el ente va a estar obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, que puede ser física o jurídica, o hay una alta probabilidad de que ello pase. La segunda condición dice que la cancelación de la obligación es ineludible, o sea, inevitable, o si es contingente, es altamente probable que ello ocurra. Recordemos que una contingencia es un hecho futuro incierto que puede ocurrir o no, ¿sí? Entonces, esta parte hace referencia a que ese hecho futuro, que no sabemos si va a ocurrir o no, tiene una muy alta probabilidad de ocurrir. Después nos dice que deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de un hecho o cuando lo requiera el acreedor. El acreedor va a ser la persona a la que la entidad le debe, con la cual la entidad tiene que cumplir una determinada obligación. Y la tercera de esas condiciones, al igual que el activo, es que esa obligación debe poder ser medida en dinero, ¿sí? De forma objetiva en moneda, valuada en términos monetarios. Bien, ahora, ¿cómo podemos cancelar esas obligaciones o cómo el ente o una organización puede cancelar esas obligaciones? Bien, la RT nos dice que la cancelación total o parcial de un pasivo se va a dar mediante las siguientes condiciones o actos que ocurren, ¿sí? La entrega de efectivo u otro activo, ¿sí? Para poder cancelar esa obligación. La prestación de un servicio, no necesariamente los entes venden mercadería, también prestan servicios, por ejemplo, un taller mecánico. Reemplazar la obligación por otra nueva, convertir la deuda en capital y por renuncia o pérdida de los derechos por parte del acreedor. Bien, en el caso de la tercera, reemplazando la obligación por otra nueva, un ejemplo puede ser, supongamos que tenemos una deuda con un proveedor y se nos está haciendo complicada poder cumplirla. Entonces lo que nosotros hacemos es ir y renegociar con ese proveedor. Seguramente nos va a poner más intereses porque le vamos a pedir más plazo para pagar esa deuda. Entonces ahí lo que estamos haciendo es reemplazar una obligación que ya teníamos por otra nueva, ¿sí? Y después convertir la deuda en capital. Otro ejemplo, supongamos que no le podemos pagar a ese proveedor, estamos complicados para pagarle, no nos alcanza el dinero. ¿Qué hacemos? Le proponemos a ese proveedor, un ejemplo es esto, ¿no? Le proponemos a ese proveedor que esa deuda, tomar esa deuda, ¿sí? Como capital, y bueno, él va a tener derecho a una parte de la distribución de ganancias de nuestro ente. Y la quinta, bueno, por renuncia o pérdida de derechos por parte del acreedor, bueno, puede ser que el acreedor nos condone la deuda, por ejemplo, decida no cobrarla, o que por alguna razón pierda el derecho a cobrar esa deuda. Nos resta por ver el último elemento del patrimonio, que es el patrimonio neto. El patrimonio neto lo definimos como los derechos que van a tener los propietarios de un ente o una organización
sobre el activo una vez que se cancelen los pasivos. ¿Sí? Entonces, si esto lo traducimos, decimos que el activo menos el pasivo va a ser igual al patrimonio neto, igual a los derechos que van a tener los propietarios del ente sobre el activo una vez que cancelen, reste los pasivos. Esta es una fórmula que vemos mucho en contabilidad, así con algunas variaciones también. El patrimonio neto va a estar conformado básicamente por los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Cuando recién empezamos en contabilidad, nosotros a los aportes de los propietarios lo vemos normalmente como el capital, ¿sí? Aquellos bienes que se comprometieron a aportar los socios para dar lugar a la entidad, digamos, por así decirlo. Y los resultados acumulados van a ser aquellos que se originen por las distintas actividades que va a ir desarrollando el ente a lo largo de su ejercicio económico. Con eso alcanza por ahora, después se puede ver mucho más en profundidad todas estas cuestiones. Bien, para ir cerrando y no hacerlo tan aburrido, les voy a dejar dos ejercicios prácticos para que practiquen un poco y puedan aplicar esto que vimos. El primero de ellos es una lista, ¿sí? Donde vamos a tener la descripción de distintas situaciones y van a tener que determinar si cada uno de esos ítems es un activo, un pasivo, un patrimonio del patrimonio neto o no se corresponden con ninguna de ellas. La solución se la voy a dejar en los comentarios en un PDF. La segunda actividad, ¿sí? Se le presenta la descripción de distintas operaciones y anotaciones correspondientes a un taller mecánico. El dueño del taller desea conocer cómo está conformado su activo, su pasivo y patrimonio neto y bueno, para eso le solicita la ayuda a ustedes. Él les da las anotaciones que él tiene y en base a eso van a tener que determinar el total del activo, el total del pasivo y el patrimonio neto. En ese mismo PDF que les comentaba recién va a estar la solución de estos dos ejercicios. Muchas gracias por ver este video, suscríbanse si les interesa ver más videos con más ejercicios prácticos. Vamos a ir avanzando y agregando otras cuestiones. Por ahora vamos bien básico para aquellos que recién están empezando puedan ir entendiendo de a poco y bueno, les sea más leve esto. Muchas gracias.